hablar de cómo nosotros podemos empezar a cambiar los esquemas de enfermedad que tenemos. ¿Okay? Una de las cosas que yo le enseño a las personas en talleres, a los pacientes que yo tengo, es que el 99% de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, son autogeneradas. El 1% es un virus. Yo les enseño a las personas que el milagro está en ti, tú puedes sanar tu vida, no importa lo que tengas. Nosotros sí que lo aprendemos a cambiar estos esquemas emocionales, son los destructivos, ¿ok? Las enfermedades van a empezar por todo lo que es una parte emocional, destruimos lo que es la parte vital, que es la regeneradora de la física, y hay una somatización. Esa somatización va a causar una destrucción. Ejemplo, si una persona tiene muchas rabias, ustedes cambien estos esquemas. ¿Por qué les digo que cambien el esquema? Cuando hay mucha rabia, vamos a empezar a hacer una destrucción. ¿En dónde empieza la destrucción? La destrucción empieza en nuestro ADN. Generamos un descontrol en todo nuestro ADN. Va a haber una célula mutante, resultado un cáncer. Entonces, muchas veces las personas hacen todo su tratamiento, la ciencia médica busca la mejor ayuda, pero no cambian el esquema emocional. De 0 a 5 años, vuelve a aparecer un cáncer. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las personas cambian los esquemas de conducta, las enfermedades es muy fácil que no vuelvan a aparecer. En este caso, si yo, por ejemplo, soy una persona que tengo miedo, depresión, tengo angustia, que es la mayoría de las somatizaciones negativas. Una muchacha que se le mueren dos hijos, por ejemplo, llora, no asume ese rol, ya que ellos cumplieron un ciclo, hay que entender eso. Entonces somatiza, resultados, cáncer de mama, comprobado en la Universidad de Huntington, Yale, Wisconsin. Entonces muchas veces las personas deben de cambiar esas estructuras emocionales que son las netamente destructivas. Gabriel, una de las cosas de comenzar la entrevista, tú me comentabas que tú mismo pasaste por estos procesos. De por sí, a ti te diagnosticaron cáncer, estuviste por un proceso también muy delicado dentro de tu sistema óseo, y tú viajaste también a India y a Tíbet. Cuéntanos acerca de esta experiencia, porque qué mejor que tú, que pasaste por un gran dolor y te ayudaste a sanar. Sí. Fíjate que a los 24 años yo tuve un accidente de carro muy fuerte, una contusión medular, quedé en una silla de ruedas, y 7 neurocirujanos decían que yo quedaba parapléjico, de por sí andaba en una silla de ruedas. Yo tuve siempre una negación, y yo decía que yo no quería estar ahí, que mi cuerpo tenía que responder. Y efectivamente no sabía lo que sé actualmente, pero empecé a trabajar en función de mi cuerpo. Sano, empiezo otra vez a caminar, dedico mi vida normal al trabajo, lo que hacía, todas las cosas. Pero en ese momento tú comenzaste en alguna terapia holística o empezaste dentro de este mundo, o fue una cosa de pensamiento, algo instintivo. Yo visualizaba mi columna y yo veía como toda la estructura se iba regenerando. ¿Okay? Yo no sabía lo que estaba haciendo, actualmente lo explico. Yo activé un proceso que se llama hematopoiesis, que es una generación de células madres. Activé las células madres de mi cuerpo, hice que todo mi sistema inmunológico también se desarrollara perfectamente y hubo una regeneración. Cuando a los 35 años me detectan un cáncer de próstata, en ese momento caí en lo que se llama una fase terminal, o sea, a mí me dieron 2 meses de vida. Y yo tuve una negación. Yo decía que no, mi padre había muerto de cáncer cuando yo tenía 3 meses de vida. Y decía, bueno, mi hijo tenía 8 meses, y dije, se repite la historia. Y dije, no. Lo mismo que yo hice en aquel momento con lo que fue mi columna, empecé a hacerlo visualizando mi próstata. ¿Qué fue lo que yo hacía? Yo me imaginaba que todas mis células buenas iban destruyendo las células cancerígenas. ¿Qué estaba realizando de una manera inconsciente? Yo estaba activando mi sistema inmunológico en mi glándula timorinfocito C, y ellos iban a destruir todo tipo de anomalía que tuviera. Resultado, regeneré todo mi cuerpo y me sané. De ese momento yo me dediqué a ayudar personas, ¿okay? Me dediqué a hacer sanación, imposición de manos, a ayudar a las personas a cambiar los esquemas. Yo tuve que cambiar mis esquemas de conducta. Si uno no cambia sus esquemas de conducta, de rabia, por ejemplo, yo era una persona que me estresaba mucho, era muy fosforito, y eso era muy impulsivo, era vulnerable a todo. O sea, como un cambio 100% de lo que eran sus conductas negativas, a hacer un cambio en conciencia aquí y ahora de lo que eres actualmente y de lo que tú querías también. O sea, la vida fue enfocada a una mejor vida, o sea, no caer
o permitir que la vida me llevara a esos esquemas de conducta de rabia, de impulsos, sino que también tomármela como un poquitico light, por decirlo de esta forma. Que actualmente, con todo lo que está sucediendo en el planeta, todo lo que viene del externo, las personas están allí en una energía de miedo, de temor, de angustia, y estos patrones que a lo mejor no eran inculcados por nuestra familia, nuestra sociedad, las personas están cayendo como en un vacío y en un hueco, y por eso se están activando muchas enfermedades. ¿Cuál es el mensaje para que las personas que nos están observando en este momento empiecen allí a tomar conciencia de su sanación? Fíjate que yo les enseño a las personas en mis talleres a concientizar su día a día. Ejemplo, llegaste a la noche y pasa de la noche al día lo que hiciste. Y ve cada detalle. Ejemplo, estoy contigo y yo por A o por B me puse a discutir contigo porque no estaba de acuerdo en algo que dijiste. Yo me alteré. Cuando llega la noche yo empiezo a reflexionar, ¿por qué también que alterarme? Porque sencillamente tengamos puntos de vista distintos. Yo empiezo a respetar su punto de vista. Yo cambio ese esquema de que no debo de estarme molestando, que la emoción no me debe de manejar. Si tú, por ejemplo, sales a la calle, ¿cuántas personas aquí en Caracas no salen y de repente se les atravesó alguien? Y ya desde las 7 de la mañana que van a su trabajo, se te atravesó alguien y ya andas alterado. ¿Qué estás haciendo? La persona como no te puede, se tomó un café y tú sigues todavía pensando en ese esquema. Y ni siquiera que la persona que se atravesó. Antes de salir a la casa, ya una llamada con un familiar, papá, mamá, la persona con quien conviven, la pareja, entonces arrancan el día con una pelea, con un conflicto, con una fricción, y eso automáticamente va allí generando cadena para el resto del día. Fíjate que yo les enseño a las personas que las emociones es como si le agarras una hojilla y tú te estuvieras cortando. ¿No lo ves? Flagelando, es allí como todo una flagelación. Tú vas haciendo una destrucción todos los días, todos los días. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Al pasar el tiempo, esto es una enfermedad. Entonces dicen, yo tengo ahorita o sea, un cáncer, ahorita la enfermedad del siglo XXI, el cáncer, ¿verdad? Dicen, me está saliendo un cáncer, o me está saliendo un linfoma, o me está saliendo de repente un lupus, o sea, cuando te pones a ver, están causando una destrucción tan grande en tu organismo, y son ellos mismos. O sea, es esto, nuestras emociones, nuestras rabias, depresiones, angustias, tristezas. Cuando tú le enseñas a las personas a concientizar su vida, que vean el porqué, porque cuando tú te dices, bueno, yo me molesté, ustedes, por ejemplo, en su casa, concientícense de eso, se molestan, pero ¿qué tanto tienes que permitir que eso te afecte? Y que la gente queda anclada, queda pegada, no es solamente lo que afectó, sino que empiezan allí como a regodearse de esa energía y llenar ese resentimiento. Fíjate que te voy a decir algo, que en esto que estás diciendo, que es tan bravo, yo hago un taller que se llama el taller de las emociones. En el taller yo hago un ejercicio de las emociones. Y yo llevo a las personas a emociones. Y llega un momento que la emoción la vivieron hace 10 años y la vez que se anclan, lloran y se quedan pegadas en esa emoción porque no perdonaron, no concientizaron. Yo digo algo, y lo aprendí, esto ojo, lo digo de una alumna de Puerto Rico, que vimos un taller el fin de semana ahora pasado, que decía perdonar es liberarse. Y es así, cuando tú perdonas a una persona te liberas, pero no perdonar de que te perdono pero no te quiero ver más, sino te perdono de corazón. Entonces cuando nosotros sacamos esas rabias que han causado una depresión, una tristeza, una angustia, cuando nosotros nos vaciamos emocionalmente de eso, es cuando vamos realmente a poder trabajar en función de nuestra salud. Es cuando vamos realmente a curar. Si yo, por ejemplo, tú tienes una anomalía física, vamos a dejarlo allí en la anomalía porque todo eso es súper interesante. Yo sé que estamos allí conectados, pero el tiempo en televisión es muy corto. En el próximo segmento, Gabriel nos va a hablar de cómo él hace su diagnóstico, cómo es su tratamiento y sobre todo cómo vaciar toda esa rabia, esos resentimientos para que estés completamente sano.